Chicos, chicas y aficionados a los juegos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Evito, estamos de regreso en RoboCop Rogue City, donde vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado en el capítulo anterior. Justamente vamos a entrar al tema de la reunión, a ver qué ocurre. Tenemos por aquí una opción de un policía que si hablamos con él, pues seguramente haremos una misión secundaria, que por el momento no me interesa. Y quiero ir haciendo lo que es el tema de la historia. El día de hoy sí tengo bastante tiempo, así que espero poder compensar el día de hoy el video que no se hizo completo el día de ayer. Posiblemente este video sea un poquito largo, pero bueno, vamos a aprovecharlo. También depende de qué tan largo vaya a ser la misión, ¿no? Porque también ocurre. No quería hablar con él, pero vamos a ver qué nos dice. Y a ver si podemos hacer algo más, ¿no? I didn't realize I was talking out loud. It's just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall. It's just... En el muro de la memoria. Sí. Hey, would you be so kind and help me? All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out. Just make sure to hang it straight. Otherwise, I won't. Ay, en serio, todo esto por una impresión de documento, no me seas pendejo. Te ponen pendejo por una jodida impresión de documento, no. Me voy a la reunión que es más interesante, a ver si conseguimos algo por acá. Quiero irte a la zona, memoria del gente Brin, práctica de tiro. Sí, lo vamos a irnos. No, eso no lo voy a hacer. No me interesa hacer esas cosas. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures in Highland Park. Se me olvidó ahorita cambiar la pistola, siempre se me olvida. Y no creo que lo pueda cambiar. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from the Spiker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need him? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. Y seguro que sé dónde pueden estar escondidos. They're not hiding. Put on Channel 9. What in the hell? Ni carajo ahora. I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. ¿Un asalto en un banco? Wow. Esto sí que es diferente. No me lo esperaba. Pero lo dejó salir o qué carajo. ¿Va a explotar eso? Ya pensé que iba a explotar. All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! Pues vamos a estrellar. Una misión más. Me encanta el efecto como sale corriendo. Me hubiese gustado poder manejar el carro. No sé si puedo manejarlo en algún momento del juego, no tengo idea, pero me hubiese gustado poder decir, ¿sabes? Vamos a manejarlo nosotros. Sería divertido. Yo la práctica de tiro, la verdad es que me da pereza la práctica de tiro. Ya al inicio estaba bien, fue un intento, pero ya 2, 3, 4 veces ya fastidia de verdad. O sea, ya la segunda vez ya me fastidió, la tercera, cuarta, ya... Hay mejores cosas que hacer, la verdad. Ahora, la sensibilidad pues es lo que no me gusta. Aquí llegamos nosotros. A la mierda, no me voy a contar contra esto otra vez. Oh, look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. Bueno, está diciendo... Inclúyeme. Esta chica
Interesante. Más o menos. Ese es un misterio. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. Yo no meto caña. Bueno, depende. Caña en mi país. Y a lo que yo entiendo es. No. Se refiere a cosas ricas, ¿no? Parece que están atravesados. Ah, no puedo. ¿Por qué no puedo disparar? No puedo disparar. No puedo disparar, ¿eh? Que no puedo disparar. Necesito disparar y no puedo. Oye, pero me están quitando vida. No puedo. Me están quitando vida y no puedo disparar. ¿Qué carajo es esta vaina? ¿Cómo van a ir? Ay, tienen allá unos. Esto se hace un desastre de lo lindo. Pero no puedo disparar. Pues yo lo que estoy dejando ya es... Captain, entrance clear. Well done. RoboCop, open the gate for the Ed 209 units. We'll secure the area. ¿Cuál es la puerta de seguridad? ¿Arriba o abajo? Yo no puedo... Es que no puedo disparar. Puedo apuntar pero no puedo disparar. No sé qué fue lo que pasó acá. RoboCop, sí, pues bueno, hicieron ellos. Yo no puedo hacer nada. No es culpa mía. O sea, intenté disparar varias veces pero no me dejaron. Me preocupa tener que disparar contra estos. Si uno era difícil, 3 son un huevaco. Que no puedo disparar. O sea, sigo molesto porque no puedo hacer un disparo. So far, so good. Ah, ahora sí puedo disparar. Pero con esta arma no. Ah, que tengo que usar esta arma sí o sí. Wow. ¿En serio? Mira cómo se tarda. Pero puedes ahora lo que tarda en... No me deja utilizar el arma que quiero. ¿En serio? Ok, H. Ellos van, claro, ellos van más, obviamente, porque es que... Te digo, mi problema es que no me deja... Yo quiero usar mi arma. No me deja disparar el arma. No tengo más munición. Era fácil, destrozaron uno de ellos solito y yo no pude destrozarlo. Yo no lo agarré. Que no puedo disparar. En serio, ¿por qué no puedo disparar el arma? Debería poder disparar la pistola y no me deja. There's an armored gate in lockdown mode in front of you. Find a way to get past it. Try finding the weakest spot in the wall around the gate and breach through that. Ok. Supongo que tengo que ir por allí, ¿no? Estoy viendo si veo algo más. ¿Cómo abro esto? ¿Cómo paso para allá? Ah, por aquí.
can't fall behind. Oye, lo que me preocupa es que no puedo disparar todavía esta arma. No sé por qué no me debe disparar la pistola. Keep firing! Ok, voy a tener que caminar hacia allá porque no me deja de otra. Ah, no, yo voy por aquí. ¿No? Está bien. Pensé que iba por ahí, pero no. No, se mueven todos. Son unos demonios, van muy rápido. Van muy rápido, tengo que ir yo delante porque si no, no me van a dejar I hacer knew you nada. were gonna lose. Our line of work is about the team, not the tech. Ok, hay algo. Puedo pasar por aquí, ¿no? Con esta. Pues vamos acá. Vamos aquí a abrir esta. RoboCop, I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office, and we'll go from there. It's at the far end of the office area. El despacho, esto por allá. Vamos a ir por acá. Me preocupa que no pueda. Your presence here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? Planes ambiciosos no son mi prioridad, no está en la ciudad segura, no pienso en mi prioridad. Unrealistic plans are not a crime. But the ways by which they're pursued may be. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost. Supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. Ok, aquí tomo una opción. Todavía no he cometido un delito. Pero bueno, en realidad se cometió un delito, pues entró a un edificio secuestrado y está que está secuestrado y tomó archivos que son de uso confidencial. Entonces, eso ya es un delito. La verdad, legalmente yo tendría que detenerla, pero como esta es mi historia, la voy a dejar ir. Go, but if you continue to disobey the law, you will be detained. Maybe I should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. Pues se va. Porque tampoco, o sea, es un delito, sí, pero es un riesgo también tener a una persona allí. I can see you've reached the manager's office. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. If I was a bank manager, I would probably ask for that switch to be installed somewhere around my desk. Supongo que simplemente abro aquí, ¿no? Cerrada. Como carajo. Ah, con este. Abrimos Now, acá. take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. Pero todavía no tengo. ¿Puedo disparar? Ahora sí puedo disparar. Ah, no recargo. Genial. No necesito recargar.
Pues listo. RoboCop! I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. RoboCop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. I need the support of a combat engineer. I saw that Orpheus kid playing puzzle games on his breaks. Ask him for help. I'll be watching you. From a safe distance. Ahora está Officer seguro. Washington, ¿Por qué tengo pensando que? I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping... Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Sí. Found it. First rule, call qualified personnel. Oh, no. Okay, tell me what you see. Ok. Supongo que acá, bueno, aquí está uno. Estas son las pistas. ¿Cuántas pistas son? 4 Cuatro. connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. Ok, y aquí el otro. Veo 3 de los 4. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. Ok. Ya vi el último. Este sería el cableado. 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. Y el de acá. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Okay, so they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Okay, maybe this isn't the time, but I'm colorblind. I will have to improvise. Just remember, detach the one with the highest voltage first, then proceed down to the lowest voltage. Ok, el primero no va a ser difícil porque es 24 voltios, es el único, pero hay dos de 12 voltios. Desconectar cable verde, ok, eso obviamente. Y hay uno azul y uno rojo. El rojo sería el rojo inferior este, que tendría que ser con este, y el otro es el azul. Yo creo que el rojo primero, si explotamos y no pasa nada. Pues ahí está. No era el rojo, era el azul. Pero bueno, reiniciamos. Es cuestión de que, como digo, no sé porque no tenía ni idea, la verdad. Puede ser uno, puede ser el otro. Era un juego de 2 en 2. Pero el verde es fácil. Después va el azul, después vienen los rojos. Ok, chicos, estamos de regreso. Con esto me tomo un tiempo por cuestiones de cosas, pero bueno, ya sabemos cómo es el tema. Vamos primero con el verde, después el azul de arriba. Azul. Vamos con el rojo inferior, que el rojo inferior sigue siendo, según creo yo, el de 12 voltios. Y ahora con este último, pues, bomba desactivada. Bueno. Eran 3 nada más. Bueno, está bien. Wow, estaba un pequeño error que tuvimos antes, pero ya solventado. Minor incident. Ready to get back to business? Cause I need to make a withdrawal. Like now. Siento que este carajo como que está muy involucrado en el... Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. Porque tengo el presentimiento que este carajo es... Más que policía está del lado de los malos. Pienso que está del lado de los malos, no sé por qué. Aquí como que había oro y ya no hay. What the hell is this? Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Pues sí. Arnold's back with the money in the next
You should be proud to work for such a great man. At this rate, soon there might be En no los one túneles, o sea, left que to me work. voy por ahí, ¿no? See what I'm talking about? Ahora me toca irme por acá. O sea, no tengo que ir. Bueno, por allá no es. Seguro que por aquí no es a donde tengo que ir, pero alguna información, data o algo me puedo encontrar. Esto era como todas las cosas de este país, de estos juegos, siempre ponen cosas acá abajo. Muy de salud. Pues ahora son 5 la capacidad máxima que tenemos. Pensé que me iba a encontrar algo más, pero no. Estoy buscando al chico malo. No disparé bien. ¿Me puedo disparar en la cabeza? Ahora sí. Bueno, está bien que la pistola no tenga... me molesta. Me molesta lo de esto de... A ver dónde está. Toma, te lo regalo. O sea, a medida que vas mejorando. Me disparó. No sé qué me está disparando. Ah, míralo, cabrón. Dije, ¿dónde está el que me está disparando? Que no lo veo. Es la misma arma. No parece la misma. Ah, es que tengo que tomar eso para... Genial. Ah, yo pensé que pasaba por encima y la... I am in pursuit of the remaining bikers. I have followed you. So that's how they must have gotten here in the first place. It seems they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. Bien. Oye, cómo me cuesta muchísimo en serio hacer estas cosas. Encontramos algo aquí. Estoy viendo si consigo algo interesante. Bueno, en un momento. Aquí hay algo. Vamos, están las pruebas ahí adentro. Vamos a ver quién me ve por acá. RoboCop, there's a deserted warehouse nearby. It's the only building with street access in the area, and it's big enough to store their vehicles. It's your best bet to proceed there. Roger that. Vamos a darle una paliza. Me está dando mucho dolor de cabeza. Oye, que es difícil. No sé por qué me cuesta tanto. Siento como que me está dando un dolor de cabeza muy grande. De verdad, me siento que me está dando un dolor de cabeza muy grande. Ven acá.
Agarrar esto. Esto acá. Gracias. Uno menos. Pongo el tema este y me los quito de encima así. Ya estuve, ¿verdad? Ya está listo. En vez de estarme gastando munición y esperando, lo hago así y se acaba el problema. De hecho, esto como sobrevivió. Creo que es lo único que sobrevivió. Agárralo. Me lo voy a llevar. Aquí vienen más. Quedan más. Se acabó. Listo. Es difícil. A ver si hay algo más por acá. Me la ponen difícil los cabroncillos estos. No son fáciles de joder, ¿no? Y joden muchísimo. A ver si se la lanzamos a alguien más. Sabemos que esto explota. Me gustaría saber si puedo lanzar un carro también. ¿Dónde carajo están? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cómo voy a pasar por acá? Vamos acá. Ok. Intentando ver dónde están. Ah, aquí estás. Okay. Estoy intentando pegarle a aquel, pero es que no me deja darle en la cabeza. Estoy coordinando mi seguridad. Al fin le pego en la cabeza. Wow, cómo es de difícil este. Todavía me quedan varios. Okay. Por lo menos. Dos menos. Okay. ¿Estoy listo? Okay. ¿En serio se mueve cuando le voy a dar? ¿Dónde está, cabrón? ¿Listo?
Me olvido que no tengo que... Okay. Que te quedaras quieto. Bueno, no hay que entrar. ¿En serio? Pero si le estoy disparando en la cabeza. ¿Dónde está el cabrón que me está disparando? Ah, mira dónde está. Ese no veo dónde está el cabrón disparándome. Ahí hay otro. Y acá. ¿Dónde está la llamada? I am listening, creep. RoboCop! Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think so. I'm a vulture. I need my space. I'll see you around, cop. Pues yo creo que deberían machacarlo, ¿no? Carajo, el cobarde siempre estuvo lejos. Pero bueno, no pasa nada. Interesante, interesante. ¿Qué vamos a hacer? Pues no lo sé, la verdad. Se pone complicada la situación. Llegamos otra vez a la estación de policía. Ahora sí sé que es la estación de policía. Ya veremos qué pasa ahora. Una vez que entremos. Bueno, me dio nada más. Tengo un punto de experiencia. Vamos a hablar con el caballero aquí. I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. ¿En Becker serio? will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Sala de Once it's observación. over, join us in the briefing room. ¿Cuál es la sala de observación? ¿La de acá? Supongo que sí. Que es donde estaría aquí sentado. Vamos a ver. What's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Pues sí, aquí. Voy acá, vamos rápido. I'm ready for you, Robo. Esta es la doctora. Toma asiento. Vamos a ver de qué se trata esto y a ver si podemos All right. contar una Let's historia. see what's cooking U under otra. the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor. ¿Algo bueno será? Bueno, tema de evaluación, un puntito por allí. Creo que no tenemos mucho más. No encontré nada necesario. Bueno, en rango B no estaba mal para lo que fue, no, yo pensé que iba a ser otra cosa, ¿no? Quizás había más Hello, cosas, Murphy. pero que no, todavía no sé. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? ¿Cómo se siente ser aclamado como un héroe? Prefiero no dejarme ver. El Score también ve la tele, no lo hago por la fama. Prefiero no I dejarme ver. wish not so many people saw me, as I am. And Yes. I suppose that's rather difficult, given who you are. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just Okay. like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? No me han programado para tener familia. Ha sido cruel. Bueno. My programming does not allow for family life. No. I guess that was never the intention. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? Creo que se lo dirá, I no see. Memories can be painful, especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before? He was my brother.
He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? Como ecos del pasado, como un fallo en el sistema, no puedo explicarlo. ¿Cómo se manifiestan? Eco del pasado, un fallo del sistema. As echoes of the past. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being Chicos, por takes highest cierto, quiero hacer un comentario especially now that I understand how de unos important juegos que these se memories are to vienen you. I will fight for you in al canal. No every sé way qué I tan know rápido. how. Hay un juego que If vi you let me. recientemente que me gustó I mucho. think this is a good place to La end this mecánica, session. la forma de Thank you for jugarlo. your honesty. Está anunciado It su certainly acceso has been anticipado. needed. Creo que sale a mediados de este mes o a finales de este mes o inicio del otro. La opción anticipada del juego que quiero traer al canal. Hay otro juego que también se anunció similar a uno que ya jugamos. No sé qué tan similar o qué tan bueno sea porque realmente no lo sé, pero también lo quiero traer al canal. Posiblemente esté, no sé si el acceso anticipado esté listo para este mes o para mediados de este mes o para finales de este mes, no lo sé. De uno de los juegos que ahorita no voy a dar nombres, no voy a decir nombre, pero ya está anunciado y quiero ver si lo puedo traer, no sé si a finales de este mes o a mediados del mes siguiente, ¿no? Entonces eso ya dependerá de la fecha de salida. Y estoy ahí pensando qué es lo que voy a hacer con ello. Y hay un juego que también lo vi, que no se sale este año o sale el año que viene, que tiene relación con Andon, relación en cuanto al tema que es un juego similar, un juego que ya jugamos aquí, y que no sé si lo quiero traer o no del canal. Voy a explorar un poquito, a investigar un poco más sobre ese juego y ya después veré si lo traigo o no lo traigo. Vamos a quedarnos callados, vamos a leer un poquito aquí y continuamos ahorita. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough! Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Pues ya escuchando esto, pues tenemos que ir contra Spike, así que supongo que iremos hasta abajo. Over here. ¿Y este quién es? You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? Pues hablemos con él a ver qué quiere, pero no creo que le vaya a hacer mucho caso. May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? Pues no me interesa la política, me gustaría escuchar la versión de Mills. Esto sería lo ideal. I would like to hear his arguments. Just be careful. He's a snake oil salesman that will say whatever it takes to gain your support. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, RoboCop.
Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Tiene un impacto político, así que pues supongo que haremos algo más. Falta aquí, tendremos que irnos en carro. No sé dónde voy a ir. ¿En serio me vas a detener también? How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Pues sí, eso ya es algo que sabemos que va a pasar sí o sí. Me gustaría cambiar de arma, pero para eso obviamente tengo que salir de acá. Como les estaba comentando, los objetivos secundarios serán fallados, fuera luz. Pues se vayan, no me importa. Objetivos secundarios, chicos. Como les estaba comentando, tengo varios juegos en mi cabeza. Hay un juego con acceso anticipado que está a punto de salir como acceso anticipado. No sé si sale ahorita a mediados de este mes, como de que estaba comentando, o sale a final de este mes. No estoy seguro. Y quiero traerlo al canal lo más pronto posible. Un juego que de casualidad lo llegué a ver hace unas semanas. Lo puse en mi lista de deseados. Está anunciado de que va a salir pronto el acceso anticipado. Todavía no está el acceso final. El juego final o definitivo, pero el acceso anticipado está allí, no sé cómo sea. Quiero intentar jugarlo. No sé qué precio vaya a tener tampoco, porque no se ha marcado, pero por allí más o menos vamos dando algunas cositas y vamos a ver qué tal se me va a poner y qué se pone y qué no se pone. Supongo que íbamos a comenzar el tema de Spy, que creo que podemos hacerlo por aquí perfectamente. Un poco más. Spy en un pajar. Pues aquí como que hay oficiales, porque no me deja sacar el arma. Entonces vamos a acercarnos a esto a ver quiénes son. Parecen miembros del FBI o algo así. Hey you, the old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase. Un monstruo de este va a usar las escaleras estas. Yo hubiese pasado por allá. Con razón no me dejaba usar arma, ¿no? Son miembros del FBI seguro. The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Pues no lo sé si tengo algún tipo de efecto o no. Lo estoy viendo acá. ¿Qué me van a hacer? Oh, it's good to see you, my boy. Ah, este es el de OCP. Leave us. I want to talk to him in private. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. Pues este no era el viejo que rescatamos en la primera, porque se rescató en la primera película. Work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment. Aquí hay un raro concepto, ¿no? Porque dijeron ciudad de Detroit, dijeron City of Detroit. Y normalmente se dice Detroit City. Pero no, o sea, las dos cosas son válidas. Las dos cosas son válidas. Pero es raro que hayan dicho City of Detroit. Es muy raro, no es común. Ok, no leí aquí. Un nuevo corazón de Detroit, ¿te imaginas? ¿O crees que solo la fantasía de un viejo iluso? Todo mejora la ciudad. Toda mejora la ciudad bienvenida. Las creaciones son los míos. No le preguntes a una máquina sobre sueños. I agree with all city improvement plans that have the citizens' well-being in mind. Glad to know you approve. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you?
solo es una carga para los delincuentes. No lo pienso demasiado. Vamos a hacer eso. The enhancements allow me to excel in fulfilling my duty. Not only your actions, but your words confirm that you're an exemplary police officer. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? No lo sé porque todavía no lo entiendo mucho. Aumentar una pérdida de tiempo, todo tiene dos caras. Vamos a hacer eso. It helps me with perspective, but it also brings out things buried. That's part of the recovery process. I can imagine it's not a pleasant experience, but oye, me gustaría si fuese una película con un guión que yo pudiera saber qué voy a decir, está bien, pero aquí tengo que seleccionar yo lo que voy a responder, ¿no? Y no digo para segunda. Lo que cogemos lo cogemos y ya. Es difícil por un lado, pero es divertido por el otro también. Dormir un poco, ¿no? Ahora que estamos llegando a un acuerdo y me queda ahí algo que puede hacer por lengua necesita atención médica, la policía está preocupada con las intenciones de OCP. ¿Qué escogería aquí? Está preocupada con las intenciones de OCP. Vamos a ponerle lengua. My partner has been severely wounded and is being treated at Gibson Memorial Hospital. I'll make sure she gets the best care there is. Thank you. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Pues aparentemente no. Entonces que ya me puedo ir. Take care of yourself. After all, the peace of Detroit ¿Puedo bajar por acá? Si bajo por acá me debe doler que jode el huevonaco. Pero bueno, como que me iré por aquí. Okay. Me hubiese lanzado, pero es que siento que la caída va a ser brutal. En vez de hacer esto acá, ¿no? Un poco más. Salimos de la discusión, no sé si hay algo más. Lo cierto, chicos, es que voy a hacer una cosa, voy a hacer una pausa, voy a dejar este video por acá. Espero que les haya gustado. Si así no bien, déjame un buen like, suscribirse al canal, activar la campanita, comentar y compartir. Por ahora me despido, pero nos vemos mañana con un poco más de RoboCop Rogue City. Adiós. See if he has any info that could get us back off the biker's lead. Spike is still out there.